todo, boom, boom, y de los empresarios extranjeros, que si yo estaba convencido de que si los capitales se iban, terminábamos la Argentina. Le digo, ¿qué se van a ir? Si se la llevan en pala, ¿qué se van a ir? Ojalá se fueran y nos dejaran a nosotros solos, porque fuimos felices. ¿Te parece? Yo nací en el 48. Mi vieja y mi viejo se conocieron bailando tango en el club de al lado de mi casa, que fundó mi abuelo. Así que imagínate, él laburaba, él era unos fenómenos. 48. Eran felices. Me salvé la colimba porque el 48 y 49 son las clases más numerosas. Son las clases más numerosas. Mi hermano del 53 tuvo que hacer la colimba y sacó un número más alto. ¿Por qué fueron las más numerosas? Le digo al tipo, al periodista. ¿Qué podían hacer? Iban a tener casa, iban a tener laburo, iban a poder ir a bailar. Estaban felices. Tener hijos, querido, todo el día, el amor, la vida, es así de simple. Por eso 48 y 49 fueron las clases más numerosas. La realidad es así. Vamos a ver los 10 años de felicidad del pueblo argentino. La primera experiencia de gobierno de los trabajadores. Hemos llegado a un lugar en donde le damos la bienvenida a los compañeros de las provincias. Están todos los compañeros de la provincia, muy bien, agradecidos. Estamos empezando un poquito así medio apurado porque los compañeros han hecho un esfuerzo de llegar un poco más temprano para que podamos empezar. Bueno, hoy, a diferencia de los otros días, lo que va a hacer es más meternos en la etapa, contar más cosas, porque si se acuerdan del otro día, nosotros tuvimos en 1h20 más o menos, 1h30 que hablamos, que hablé. Después cuando se cortaron todas las comunicaciones, hablaron los compañeros en las provincias y hablamos nosotros acá, que fue muy interesante. Pero el tiempo que yo hablé, hubo una parte muy larga que era imprescindible, que era explicar desde dónde hacíamos esta aventura de conocer nuestra historia, ¿no? Por eso, si vimos allá adelante, lo dejamos, vamos poniendo todo lo que tenemos, lo que eran las corrientes de pensamiento histórico, que depende desde qué lugar se mira, ¿no? Si es mitrista, si es rosista, si es federal, nacionalista, desde dónde se mira, hay una mirada inclusive no conspirativa, al margen de que hay conspiración en todos los lugares, pero también es una mirada porque es como decíamos, la historia de ayer es la política, ¿no? Es la discusión política de ayer, ¿no? Como la política de hoy será la historia de mañana. Entonces, hoy tenemos todas visiones políticas distintas, así que hay que encontrarles. Y nosotros lo estamos tratando de hacer desde los trabajadores. Y si hay una etapa donde yo me siento orgulloso de plantearlo desde acá, es esta etapa. Porque para nosotros el 17 de octubre no divide aguas en la clase trabajadora anterior y en la nueva etapa. Para muchos sí, hay muchos pensadores políticos de eso que dicen que el movimiento obrero se acabó el 17 de octubre del 45. Vino el peronismo, chau, se acabó el debate, nos comieron la cabeza, éramos todos tarados, ¿viste? Cabecita negra, ¿no? Como si hubiéramos no sabiendo lo que pasaba. Y también hubo otros que después del 45 dijeron, empezó la historia de los trabajadores, porque como si hubiéramos descubierto la pólvora. Y acabamos de conmemorar el 1 de mayo, que es el día más universal en el planeta. O sea que no es de Argentina. Somos parte de una clase universal. Somos los productores de la riqueza. Y si la producimos, tenemos derecho a discutir
¿Qué hacemos con ella? Y acá empezó una etapa en donde empezamos a ser conscientes y hicimos nuestra primera experiencia de gobierno. Claro, ¿de dónde vinimos? Dijimos el otro día. Para algunos que no estuvieron, la historia nuestra hace 7.000 años. De acá no sabemos nada. Tenemos que descubrirlo. Hay que saber la mitad, el yaconazgo, cómo era la construcción de lo que era la construcción del trabajo de los pueblos originarios, los preexistentes. Recién acá empezamos a tener más relato desde los sectores del poder. Y recién en 1800 estamos empezando a ver la historia de la clase. Y nosotros dijimos que dividíamos esos 210 años, que es lo que vamos a ver, en varias etapas. La primera, la que vimos el otro día, fue la etapa que terminaba en el 22, la primera etapa, que dijimos, empezamos a tener conciencia de trabajadores, autoconciencia de clase, discutimos las formas organizativas durante 50 años, había forma organizativa impresionante. Yo el otro día, como fue tan rápido, la explicación histórica, me pasé por alto cosas maravillosas, el cooperativismo, como vimos toda nació en aquel momento. Pero a mí hay un movimiento que me llamó la atención y que nos aparece a los trabajadores de vez en cuando, que es el ludismo, ¿no? Fue un movimiento impresionante. Ellos dijeron que la tecnología era antihumana, que Charles Dickens tiene un libro sobre la concentración de cómo se produce el capital, ¿no? Que habla de lo que pasaba fuera de las empresas, donde se morían los pibes, donde se destrozaba la vida, los campesinos iban. Y él dice una frase que es el infierno en la tierra. Eso era el capitalismo. El infierno en la tierra. ¿No? Una definición tremenda. Y es claro, eran las máquinas. Los tipos tenían que ir ahí, se destruía todo. Y hubo un movimiento que dijeron, hay que parar el avance tecnológico, hay que parar la máquina, hay que romper máquina. Y hubo un movimiento de más de 10 años donde tomaban ciudades y rompían máquinas. Pero no estoy hablando de que iban y hacían un sabotaje. No, rompían. Fue un movimiento en Inglaterra muy importante. Paralelamente había otro que hacía cartismo. Mandaba cartas al Parlamento para hacer más digna la realidad de los trabajadores. Fíjense cómo todavía tenemos esto en los compañeros cuando nos vamos a una asamblea, ¿no, Walter? Hay uno que dice hay que romper todo, que se vayan al carajo, no, vamos a hacer esto. Está dentro nuestro, en nuestra historia. Claro, los ludistas terminaron por entender que no se para el progreso, no se para el avance tecnológico, no se para el avance científico-técnico, que todas esas revoluciones siempre han significado en la historia de la humanidad más humanidad, aunque hay periodos jodidos, como ahora, pero siempre han significado más humanidad. Gracias a eso surgió en el 58 la visión del socialismo. Mirá qué grande. De todo ese infierno, los trabajadores pudimos decir que un fantasma recorre Europa, que eran los peleadores, y en el manifiesto se decía que la sociedad postcapitalista era el socialismo. O sea, una sociedad de hermanos, una sola clase de hombres, los que trabajan. Esas ideas que fueron antes que Marx y Engels, que dijeron a cada uno según lo necesita y de cada cual según su capacidad. Miércoles. Eso sería el paraíso. Es el cielo en la tierra. De cada uno según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Esas ideas generaron ese socialismo que alumbró
hasta el 90, que fue una experiencia impresionante, pero que mostró que se podía. En el 71 vimos que la Comuna de París fue el primer, olfateamos el poder. En el 17 empezamos a organizar en los movimientos obreros, sindicales, y en el 1 de mayo fue el día que alumbró la universalización, 1890. Fuimos, y yo vuelvo a decir una frase que la repito, porque, compañeros, nos tiene que hacer pensar. No había internet, no había teléfonos celulares, querido. No le echaban la culpa a nadie de lo que no podían hacer. Y se transformaron en un movimiento universal. Es impresionante la clase. Lo que fue 8 horas, 8 horas y 8 horas. Y comenzó una etapa de organización popular que en el 22, del 16 al 22, con la elección de Irigoyen, vivimos un tiempo que fue un intento de gobernar. Pero yo decía el otro día que vimos mucho lo de los trabajadores, pero por este tiempo estaba la rebelión del parque, la revolución del parque. Empezaba la lucha democrática de la Argentina, los sectores burgueses, los sectores medios, los estudiantes. Hubo en 1912 hubo la creación de la Federación Agraria Argentina, una rebelión de los arrendatarios de los grandes campos que se enfrentaron por el tema del alquiler, porque los explotaban de sol a sol. O sea que había una Argentina que se estaba construyendo y que estaba separada de nosotros, y que nosotros no estábamos viendo. Que Irigoyen representó eso, y los primeros 2 años, Irigoyen, vimos que la FOM, la Federación Obrera Marítima, y los ferrocarriles eran los 2 gremios vertebrales de ese movimiento obrero que se extendieron en todo el país. En cada localidad armaban la sección A. Eso es impresionante. Es como ATE, hoy tenemos ATE en la provincia de Buenos Aires porque el compañero es auxiliar de educación. Una escuela en cada lugar, cada barrio. Entonces tenés una red de trabajadores, la provincialización. Bueno, es lo mismo. Esa era la nacionalización. Y esos gremios que al principio fueron ayudados por Irigoyen, por Varela, que va a defender a los trabajadores en la primera vez que va, que hace firmar un acuerdo con los peones rurales, la segunda vez que va y los mata, los asesina. Y mostramos algo que yo no me quiero olvidar, para tenerlo en cuenta, que la cantidad de fusilados entre 1916 y 1922 es a la población de ese momento el mismo porcentaje que los 30.000 desaparecidos es a la población del 76. O sea que ahí hubo algo grueso. Fue un intento. Y nos dijeron que sí. Los rusitos decían que habían venido de afuera. Yo soy argentino. La Liga Patriótica. Se armaron y prepararon. Y cobramos. Y nos dividimos porque terminaron cambiando a Irigoyen por Alvear. El radicalismo, el gobierno empezó a decir, bueno, hay que entregar algo, bueno, vamos a ver, empezó todo ese tema de que hay que dar, ¿no? Hay que terminar, y los trabajadores terminamos perdiendo. Y de ahí arrancamos. Y vivimos hasta el 55, para mí, la etapa de reorganización de nuestras fuerzas y la primera experiencia de gobierno de los trabajadores. Miércoles. Es un debate. ¿Fuimos gobierno o no? ¿Qué quiere decir que fuimos gobierno o no? ¿Por qué tiene que ver con la reorganización de nuestra fuerza? ¿Qué pasó entre el 22 y el 55?
Claro que hay un 17 de octubre del 45, pero ¿qué significó eso? ¿Cómo lo hicimos? Y la verdad que eso es lo que vamos a ver en esta introducción de hoy. Pero hay que leer, ¿eh? Quiero decirle que lo de hoy es simplemente un pantallazo. Es la parte para enamorarse, porque acá somos, papito, los 10 años de felicidad. Y yo creo que se entiende más lo que decimos nosotros si vemos que es una continuidad. Reorganización de nuestra fuerza. ¿Qué pasó entre el 22, en eso que nos pelearon los trabajadores en la Patagonia, el peón rural? Fue clave eso, ¿eh? ¿Se acuerdan lo de la Patagonia? ¿Quién vio la película de la Patagonia Rebelde? A ver. Unos cuantos. El que no la vio la tiene que ver. Es buena, ¿no? Con el guión de Bayer, muy bonito, y Olivera. Y ahí está muy claro, es los terratenientes contra el peón rural. Lo que pedía el peón rural es impresionante. Ahí está en el libro, las cosas del peón rural. Cobramos en el 22 y perdimos. Y cuando uno pierde, a mí me gustó aprender esto de las organizaciones porque me termina justificando en lo personal, ¿viste? Está bien, porque, y viceversa, ¿no? Uno cree que es distinto, que es único, y en realidad es un colectivo que camina. ¿Y qué pasa cuando la mano viene mal? Y perdemos y cobramos. Y bueno, lo primero que hacemos es echarle la culpa al otro. Y en las organizaciones pasa lo mismo. Perdimos y bueno, si estos boludos se hubieran dado cuenta que lo que decíamos nosotros era lo que había que hacer y lo hubieran hecho, no hubiéramos perdido. No, la culpa la tienen estos que querían irse para el otro lado, querían los fierros. No, esto, la culpa la tiene. Siempre nos echamos la culpa entre nosotros. Perdimos, cobramos y aislado. La verdad, fue un desierto. No nos pasa solamente acá, nos pasó después del 55, ni qué decir en el 15. Todavía estamos buscando, ¿no? ¿Te imaginás? O sea, naturalmente la culpa es otro, no soy yo, tengo que ver. Y empezamos a reorganizar, pero en esa derrota se aprende. Lo más importante de la derrota es quererla, hasta amarla, para entender lo que se puede aprender. No es negarla. Aprendimos. Tardamos un tiempo. En el 22 empezamos a pelearnos y bueno, hicimos un intento de reorganizarnos. Dijimos, la culpa la tienen ustedes y nos formamos, a ver si está en algún lugar, si no la encuentro. Ya, la puse, justamente la puse para que la vieran ustedes y me olvidé. Mirá, las organizaciones. Habíamos dicho que teníamos anarquistas, socialistas, el Congreso Unificador en el 6, ¿no? La FORA, las distintas organizaciones. Cuando llegamos al 22, se reconstituye esto y teníamos 4 fuerzas: la USA, la COA, Unión Sindical Argentina, Confederación Obrera Argentina, la Federación Obrera Regional Argentina y Sindicalismo Revolucionario. Cada una quería constituirse. 4. No sé si les suena. 4. Viste que nunca eso de las unidades. 4. Pero centralmente la USA y la COA van a ser las que nucleen a algunos sectores de la FOA y al sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario es uno de los movimientos más grandes de nuestro país. Son los que decían que lo más importante era el sindicato, no era el partido, no era el parlamento. Es el sindicato. Lo que te enseña una huelga no te lo enseña nadie. Entonces hay que pelear, lo único. Por eso los anarquistas extendían a eso y el sindicalismo revolucionario tendía a la USA, que estaba en contra de los partidos. Se hace la primera unidad y empieza el Congreso
y no dejan entrar a uno que era concejal. Mierda, yo no podía estar en el NATE. ¿Viste? Es así. Y a Pérez Leirós le dicen, querido, no podés entrar. Vos sos concejal y si sos concejal no podés estar en este Congreso de Trabajadores. Claro, había otros que no, porque la COA, que era fundamentalmente socialista, en esa época tenía diputados, tenía concejales. Fuimos el primer país que tuvo un diputado y un senador socialista en América Latina. La cultura política de nuestro socialismo, bueno, está en todos lados acá, ¿no? La biblioteca, la estructura de las sociedades mutuas, ¿no? Inunda los ferrocarriles acá en la Escalada, toda la estructura. Ese edificio que está ahí en Pavón, que yo siempre pienso que algún día lo vamos a recuperar, lo vamos a poner eso era un teatro, era arte, los trabajadores íbamos, nos rompíamos el lomo y después íbamos con la familia al teatro que generábamos nosotros mismos, la cultura. Eso sí eran parlamentaristas. Pero bueno, hubo un debate, se armó la USA y se armó la COA del 22 en adelante. No había luchas nacionales, no había fuerza, pero siempre fuimos muy internacionalistas. Hubo una lucha muy grande que fue Sacco y Vanzetti, ¿no? La lucha de Sacco y Vanzetti, hubo 30 días de paro en la Argentina, se hacían mitines para la libertad de ellos. Era como lo que había pasado en Chicago con Sacco y Vanzetti y le habían hecho un juicio trucho. Todos sabemos, ¿quién conocía a Sacco y Vanzetti? A ver, levanten la mano. Sacco y Vanzetti, la historia de Sacco y Vanzetti, está más metida. Pero ¿quién conoce la historia de Mañasco? No la tenemos. Conocemos a Sacco y Vanzetti porque los centros de poder mundial manejan los medios de comunicación. Pero Mañasco era de la FON, de la Federación Obrera Marítima. ¿Se acuerdan que dijimos que por todos los ríos y por el mar, desde Río Gallego hasta Misiones, se organizaba el sindicato? Mañasco le tocó organizar a todos los trabajadores mensú de Misiones y organizó la rebelión de los mensú en Misiones. Y fue detenido y hecho un juicio exactamente igual que le hicieron a Sacco y Vanzetti. Y el pueblo argentino salió a la calle a defenderlo y Alvear le tuvo que dar, le decretó, ¿cómo se llama? El indulto. Lo indultó Mañasco. Pero sabemos Sacco y Vanzetti, no sabemos de Mañasco. Es esto que tenemos que ir descubriendo. Cuántas cosas que no sabemos de nuestra fortaleza y de nuestra experiencia y que nos darían orgullo. Cuántas plazas se llamarían Mañasco, pero sabríamos la historia, lo que significó la rebelión de los mensú y que va a ser uno de los capítulos más importantes de lo que viene. Hubo una pelea durante ese tiempo internacionalista. Siempre fuimos solidarios los argentinos, siempre, con todas las luchas internacionales. Fuimos neutrales, fuimos defensores de la autonomía y hay una solidaridad muy importante como lo hicimos. Por eso estuvimos el 1 de mayo, hicimos la marcha al Congreso Nacional, miércoles, ¿no? Nacimos internacionalistas. Claro, ¿alcanzaba? No. Y empezaron a discutirse los congresos y el 27 de septiembre de 1930 se forma la CGT. Confederación General del Trabajo. Esa confederación fue la unidad de todo. Dijeron, bueno, basta, loco, porque seguíamos cobrando, ¿viste? Todos teníamos razón, pero marché preso. Entonces surgió la CGT. CGT es un nombre, Confederación General del Trabajo, como Francia, como los franceses. Vieron que está la CGT de Francia, eran autonomistas, eran autónomos. Hay una tendencia en nuestro movimiento sindical a ser autónomo. Bueno, yo aprendí fuerte, ¿viste? En los partidos, el Estado
y los empresarios menos, pero hay una tendencia a eso, la autonomía. Por eso fue CGT. Y nació en un congreso que fue los días del golpe militar del 30. Fue tremendo el golpe militar. Golpe militar que tira Irigoyen. Un Irigoyen que había venido distinto de acá. Irigoyen, es bueno saberlo, entró diciendo y defendiendo que los recursos naturales eran propiedad inalienable del pueblo argentino y creó YPF. Empezó a defender el proceso de desarrollo y empezó a enfrentar a Inglaterra. Ya venían los yanquis, empezaban a poner Goodyear, varias empresas, pero fue Mosconi. Entonces fue toda una etapa de nacionalismo, de desarrollo y a defender lo nuestro. Empezaron a discutir cómo manejaban la plata que estaba ahorrada en el Banco Central. Irigoyen ya había llegado con movilización de trabajadores. Aquellos trabajadores que en el 19 no estaban muy convencidos, como acá, todo este ramal del ferrocarril, Domenech de los ferroviarios, que era venía del socialismo, terminaban defendiendo a Irigoyen, se armaban, hay grupos radicales apostando, empieza a discutirse la política dentro del sindicato. No solamente los radicales forman grupos de apoyo a Irigoyen, sino además se forman dos organizaciones, uno de las socialistas y otro de los comunistas, que empiezan a ser núcleos de debate de los trabajadores que están en los partidos. Pero reconocen en la CGT, pero empieza a haber un debate político. Mire qué contradictorio hermoso, porque todo es contradictorio. A mayor debate político, mayor autonomía. Ah, qué bárbaro eso, ¿no? O sea, construir la capacidad de debatir todas las matices y diferencias, pero entendiendo que hay un interés colectivo que es mucho más grande, que es lo trascendente. Bueno, eso permitía esto, que empezaran a discutir, porque había algunos que decían, ¿sabes por qué perdimos? Porque no tenemos un partido. ¿Sabes por qué perdimos? Porque no tomamos el poder. ¿Sabes por qué perdimos? Porque, bueno, todas las cosas que uno explica, pero ya empezaron a resolverlo. 1930, y fueron al Congreso de la CGT. Y cuando llegaron al Congreso de la CGT, bueno, es bueno antes del Congreso decirles que Uriburu tomó el gobierno. Uno no sabe bien porque era la crisis del 30, ¿no? La crisis económica. Pero a mí, como dije el otro día, uno a veces tiene duda, pero si escucha lo que dice el enemigo, por ahí descubre cosas y dice, ¿por qué lo dice este tipo? ¿Será tan importante? Uriburu subió al gobierno y en el discurso de jura dijo: vengo para terminar con los gringos y gallegos anarquistas. ¡Epa! ¿Vos te imaginás un presidente diciendo eso? Debía ser un quilombo eso, ¿no? Porque para que él diga eso, del otro lado debía tener una realidad que era fuerte, a tal punto que ni bien asume, fusilan un montón de anarquistas en Rosario, en Bahía Blanca, y terminan matando a Di Giovanni Scarfo en las cárceles de Caseros. O sea, evidentemente había una persecución acá en Escalada, que era un núcleo fundamental de los anarquistas. Fue uno de los momentos que se vivió la mayor represión selectiva en el movimiento obrero. O sea que había algo que estaba pasando. Era la crisis, pero el movimiento obrero estaba empezando a emerger y había que cortarlo. Y por eso la posibilidad de una alianza entre ese Irigoyen y ese movimiento obrero había que cortarla. Y ese radicalismo que se enfrentaba con Alvear, que abría la puerta a un nacionalismo que defendía la autonomía, se empezaba a encontrar con una experiencia del movimiento obrero que estaba creciendo y madurando. Claro, nos juntamos después del golpe, hicimos un congreso y en el primer congreso es impresionante. Yo estuve en muchos congresos que se dividieron, tengo experiencia.
como el de la CGT San Martín ahí cuando asumió Menem. Fuimos y se partió con la votación de la Comisión de Poderes, porque había algunos que decían que teníamos que reconocer a los que estaban delegados de los sindicatos intervenidos, nombrados por el Ministerio de Trabajo, y otros que decíamos, no, nosotros reconocemos a los que votaron los trabajadores, los otros que son de Triaca. Se dividió y se acabó. Bueno, acá también, no éramos nuevos. En el 30 hicimos lo mismo. Por eso hubo una CGT que se fue a la calle Catamarca y una CGT que se fue a la calle Independencia, donde estaban los dos sindicatos, Telefónico y Ferroviario, que eran las dos tendencias, porque no reconocían a esto y no reconocían a aquello. Fíjense, ¿no? Increíble, con la calle, ¿viste? Yo me acuerdo que nosotros nos pusimos CGT Brasil contra la CGT Azopardo, que eran las calles donde está. No inventamos nada. Y uno cree que la historia empieza cuando uno llega. Si aprendés a ver, es otra historia. Podés aprender. Nos dividimos y empezó una debacle, porque este tiempo fue la época del pacto Roca-Rusiman, que fue el pacto más tremendo, fue la primera década. Nosotros le decimos primera ahora porque vivimos la de Menem. Nosotros cuando éramos chicos decíamos la década infame, de una. Fue Uriburu, asumen el 31, pasan todas estas cosas y dice, bueno, no lo quiere nadie a Irigoyen. Vamos a hacer elecciones en la provincia de Buenos Aires, a ver si les suena. Elecciones en la provincia de Buenos Aires después que hizo un golpe. Y ganaron los radicales al año. Así que lo tiraron al miércoles a Uriburu y pusieron a Justo en un fraude, y Justo y Roca asumieron esa presidencia, el fraude patriótico, decía. Hay que defender el fraude patriótico. Mi tío Ángel, ese que vos conociste, decía siempre, nosotros teníamos 17 años, 18, a la cana, nos sacaban la libreta, al otro día nos la devolvían después que habían votado, ¿viste? Nos enteramos que habíamos votado todos. Es así, fraude patriótico. Y esos dos firmaron el pacto de entrega más grande del coloniaje, como diría Jaureche, el pacto, ¿no? el pacto del coloniaje, que es la entrega de la mayoría de la política económica internacional, que es las carnes, el petróleo, etc. Roca, mira qué apellido, ¿no? Fue a Inglaterra y en el pacto cuando firma dice, yo me siento orgulloso de que hoy la República Argentina sea una perla más en la corona británica. Es como cuando habla Macri, ¿viste? Se entiende clarito lo que está haciendo. Es así, ellos tampoco inventan nada, ¿eh? Así como nosotros no inventamos, ellos tampoco, repiten. Bueno, y fue una pelea. Yo acá me tomé la libertad, a mí me gusta el tango. ¿A quién le gusta el tango? A ver, levanten la mano. Unos cuantos, bueno, está bien. Pero somos todos medio jovatos, ¿viste? Algunos. Pero el tango que para mí apareció en el 30 y que lo hizo popular Gardel, se llama Al mundo le falta un tornillo. Es un espectáculo ese tango. El tango se convirtió en el rap de hoy, o en el rock de los 90, es así, de la pelea de los 80, es así. El tango era lo popular, era la rebelión, y hay que ver los tangos de eso. Los tangos al pie de la Santa Cruz, papi, es otro tango impresionante. Hay un montón, ¿no? Donde hay un mango viejo Gómez, ¿no? Ese tango vale la pena que lo lean, es una descripción. Se llenaba de guita los capitales y las empobrecían. Ahí empecé a entender cómo eso que hablábamos antes de los argentinos, cómo las palabras tienen que ver con la cultura popular. Atorrante. ¿Qué es un atorrante? Cuando te decía tu vieja, anda, atorrante. ¿Qué es un atorrante? ¿No? Anda a vivir a los caños.
No, vos estás para ir a laburar y vivir a Los Caños. Iban a vivir a Los Caños. De una empresa que se llamaba A. Torrant. A. Torrant. Era la empresa que había ganado la licitación más grande, la construcción del puerto de la ciudad de Buenos Aires. No había guita para los laburantes, pero sí había guita para los grandes negocios inmobiliarios. No sé si te suena. No sé. Es impresionante. No hay guita para repartir, pero los tipos firmaban contratos estatales que daban concretos. Es más, había 7 empresas de la construcción que manejaban el 80% de las empresas de obras públicas. No sé si te suena. Y tenían eso. Y Los Caños eran tan grandes que la gente iba a vivir ahí adentro. Puerto Nuevo. Hay una película, si algún día tienen tiempo, véanla, se llama Puerto Nuevo, de Pepe Aria, que habla de lo que es esa vida. No inventamos la villa, estaban Los Caños, andá a vivir a Los Caños, a Torrante. Esa diferencia es la que empieza a hacer que estaba muy difícil la mano. Pero acá se produce un hecho, acá tenemos la suerte de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 obreros de la construcción. CITRAI, Sindicato de Trabajadores en la Industria de la Construcción. No es la UOCRA, es lo contra. No, estos defienden a los laburantes, hacen asamblea, afilian. Yo cada vez que veo ahí haciendo asamblea y afiliando, ¿viste? No lo pueden creer ni lo propio de la construcción, pero bueno, yo los creo porque lo veo. Se produce en 1936 la huelga de los trabajadores de la construcción. Impresionante. Fue un cambio en el movimiento obrero. Ustedes fueron los protagonistas de un cambio central en la concepción y organización del movimiento obrero. ¿En qué cambiamos? Ustedes se acuerdan acá, ¿no? Toda esta etapa para ver qué éramos. Cuando terminamos diciendo entre las mutuales, entre los sindicatos, entre los partidos, y el sindicalismo asomó con fuerza, terminaron siendo sindicatos de oficios. Éramos sombrereros, ¿no? Éramos planchadoras, éramos maquinistas, ¿no? La fraternidad, éramos linotipistas, los gráficos, eran sindicato de oficio, porque no había las empresas esas monstruosas que existían, salvo las 2 grandes primeras fueron los marítimos y los ferroviarios, no es casual. Pero acá eran los patrones de la construcción. Entonces ya ir a pelear es maravilloso. Algún día tómense el tiempo de la cantidad de oficios que tiene la construcción, ¿no? Moldeadores. Es impresionante la cantidad que había. Ahora es todo más práctico, pero en aquel momento. Entonces se produce una pelea que el movimiento obrero estaba dividido. Hacen un encuentro en el 35, las 2 CGTs que estaban peleando, y dicen, vamos a hacer un congreso de unificación, pero no lo hacen nunca, ¿viste? Vamos a hacerlo. Y ahí se cuela una lucha de los trabajadores de la construcción. Los compañeros de la construcción empiezan a darse cuenta de que tienen que ir a pelear todos juntos. Y se forma lo que es la FOC, la Federación Obrera de la Construcción. Eran todos integrados. Y se pelean contra esas empresas. Y van a pelear un aumento salarial de tanto, yo no me acuerdo, ahí está, qué centavos pedían, cuánto pedían por hora de aumento. Pero lo más grande es que decían, primero, el reconocimiento de la organización sindical. Primer punto. Fue un salto cualitativo. Entonces se hace una asamblea en 11 que decreta un paro general. Era una asamblea en 11, más de 100.000 personas. En 11. A mitad de fin de año, estaban aproximadamente llegando a fin del 35. Y se decreta una huelga para el 7 de enero
del 36. Y empieza a haber un quilombo, empieza a haber confrontaciones y demás. Había discusiones, era nuevo. Ahí aparecen dirigentes sindicales como Fioravanti, Chianti, Íscaro, el que escribe todos los libros, es del PC. El Partido Comunista planteaba eso porque en Europa se estaba dando esa tendencia de concentración de las empresas. Y un sindicato, para nosotros que somos los que somos delegados, el sindicato es la contratada del patrón. Somos la organización inversa, somos la otra media, la vuelta de la media, para golpear en donde tenemos. Y eso fue, nos dimos cuenta que ellos se concentraban en empresa, en rama de actividad, y empezamos a organizar nosotros en rama de actividad. Y la Federación Obrera de la Construcción fue la primera, después fueron los metalúrgicos, después fueron los textiles, porque empezó un proceso de rama de actividad. Hoy ya no hay más rama de actividad, hoy ya son holding empresarios transnacionales que tenés que pelear contra no sabe quién. Pero ese es otro punto, es otra discusión. En ese momento era eso, y se produce la huelga, y se produce algo. Vale la pena leer La Nación, los diarios de esa época, la prensa, que decían, toda esta gente está ayudada por los pibes que están en las esquinas perdiendo tiempo, que no tienen nada que hacer, y como no saben qué hacer van y arman quilombo en los enfrentamientos. Los pibes de 18 y 19 años que vivían en las barriadas y que iban a colaborar con los padres, los tíos, los amigos. Es así de simple. Hoy tampoco tienen nada que hacer. Hay un montón de pibes en las esquinas. También nos estigmatizan igual que ahí. Pero fue una rebelión. Y el 7 de enero fue una confrontación impresionante. Duró una semana. Fue una confrontación donde tuvieron que paralizar el país. Fue la gran huelga del 36. Cambió la relación de fuerza. Es el primer hecho que se parece a la semana trágica de Bacena, del 19. Pasaron 16 años, 17. 17 años, pero estaba vivo la rebeldía popular. Esa huelga es impresionante. Hoy me acaba de regalar un libro, Íñigo Carreras. La verdad que estoy contento porque dice Trabajadores Pobres y habla de la historia del 94 al 2004. Es uno de los tipos que más investiga, pinza, ¿no? Tiene una estructura. Es un compañero que yo lo quiero y lo respeto mucho. Y él tiene un libro que se llama La Huelga del 36. Y hay un capítulo que ustedes lo tendrían que tener ahí en la biblioteca esa, leerlo. Hay una parte que dice... ¿Piensa la clase obrera? ¿Define la clase obrera? ¿Existe la clase obrera? Es maravilloso. Por supuesto, yo creo en eso como loco, pero hay que ser, porque además tuve el privilegio de sentir cosas, decretar un paro general y que pare un país, no es por mí, es porque se le ocurrió a todos esos tipos. ¿Qué hiciste vos? Existen, más allá de uno, ¿se entiende? Eso es lo importante, esa clase. Apareció la fuerza de los trabajadores y empezó a haber un debate cada vez mayor. La corrupción, la falta de representación, había nacido Forja, ¿no? Forja era la Federación de Orientación de Radicales de la Joven Argentina, que estaba Jaureche, Scalabrini, Ortiz, que eran los tipos que decían Forja es el lugar que es un, ¿viste? Es más desordenado que una forja donde se está creando, no puede existir. Que no hay que asustarse de la crisis, hay que ver en esa crisis que surja lo positivo. Forja de los radicales, viene la guerra, se insinuaba la posibilidad de una guerra con Alemania, pero aparece el golpe militar español, no la guerra civil. Eso es una mejor demostración. No hubo guerra civil en España. Fueron los militares que tomaron el gobierno. Y eso se llama golpe militar, acá y en todo el mundo. Son unos asesinos que defendieron
voltear al gobierno que había sido elegido democráticamente por el pueblo, que era la República. Y eso es un golpe, no es una guerra civil. Y yo escuché al gallego de al lado de mi casa, al carpintero, que se fugó porque lo fueron a buscar un día y le dijeron, venite, vos tenés que pelear para Franco, porque era gallego y estaban ahí los tipos, y le dije, ¿qué voy a hacer acá? Y se piró. Había muchos que no se pudieron pirar. También conocí de eso. No fue una guerra civil española. Hoy tiene más atrocidades o tantas atrocidades como la dictadura militar argentina. Los chicos que han sido secuestrados y cambiado de identidad por el franquismo no tienen nombre, la cantidad. Estamos hablando de 100.000, dicen algunos. Es impresionante. Por eso están peleando por justicia. Esa mal llamada guerra civil, y que fue un golpe, hizo que el movimiento obrero se uniera. Ese que no podía juntarse, se juntaron todos. Todos solidaridad de clase con España. Y formó parte todas las organizaciones sindicales de la Argentina de las brigadas internacionales españolas. Todas. Había una tradición, bueno, muchos gallegos, anarquistas, comunistas, socialistas, ¿no? Y además un montón de otros que eran de cualquier país, pero iban porque se estaba peleando la posibilidad de defender la República. Y ahí se estrenaba la Luftwaffe, la primera vez esa aviación que iba a ser nefasta en la Segunda Guerra Mundial de los alemanes. De ese triángulo España, Italia y Alemania, que iba a avanzar hacia la Segunda Guerra. Una Segunda Guerra que todo el movimiento obrero se declaró autónomo y defendió el neutralismo de la Argentina. El gobierno había sido tomado en un golpe militar también. A mí esto, a veces uno no puede mirar con un solo ojo. Para los compañeros de las provincias, yo vivo en un partido que fue fundado el 29 de septiembre de 1944 y se llama 4 de junio, en homenaje a Farrell, que nació en Lanús y que era el presidente de ese golpe del 43. Que cuando nos llamamos Partido 4 de Junio, Lanús era la ciudad, era un partido, y Farrell, en homenaje a él, reconoció la autonomía de Lanús. Así fue una pelea que venía desde el principio del siglo, la autonomía de Lanús, no es nueva. Pero bueno, por eso el pueblo había sido tan protagonista y fue tan protagonista Lanús en el 17 de octubre, no era casualidad. Ahora era un golpe militar. Claro que era un golpe. Había corrupción, había fraude patriótico, iban a elegir a Patrón Costa, un tipo que era como los Blaquier, para poner un ejemplo, ¿no? Lo que sería hoy los Blaquier, el Patrón Costa. Ahora, ese golpe militar asumió en el 43 y generó un espacio que también aprovechó esa fuerza de los trabajadores que se habían unido para defender internacionalmente. Y generó un ejército diferente. Vale la pena, así como había contradicciones en el movimiento obrero, en el ejército también. Había tipos que venían del ejército de Roca, pero había compañeros que venían mira, casi digo compañeros, qué bárbaro. Argentinos serían. Sí, no hay que venían del ejército de San Martín. Es una contradicción que tenemos. Yo les recomiendo que lean en ese 1944 el discurso de Perón en la escuela de oficiales del ejército. Es maravilloso. Vos decís, ¿cómo dijo este tipo acá? ¿Qué quilombo que había acá? Perón va en el 44 a hablar a la escuela, el cierre de todos los estudiantes oficiales, y les dice: en 1776 hubo la Revolución Francesa, donde la burguesía derrotó a la monarquía y se abrió un proceso democrático. Y en 1917 hubo la revolución de los pueblos,
donde el pueblo terminó derrotando a la burguesía, abrió el gobierno de los pueblos. Estamos en esa nueva etapa de la humanidad. Adentro de la escuela militar, mirá lo que estaba diciendo Perón. Si lo podía decir era porque había mucho debate. Y él era parte del GO. Estaba una pulseada. Había una disputa en los sectores militares. También lo sabía entre la burguesía y los terratenientes. Los terratenientes que se habían enriquecido durante todos estos tiempos con el cambio de las exportaciones, habían empezado a desarrollarse industrialmente y hoy los burgueses, los empresarios, tenían más plata que los terratenientes. Más plata en el banco, más plata de desarrollo, más tecnología. Y querían desarrollo, querían ir a pelear. La guerra había permitido que eso se creciera. Había una discusión ahí. Había una discusión en la iglesia de aquellos que bendecían las armas de Uriburu, pero había todo un montón de sectores que estaba planteando la transformación social. Por eso la iglesia jugó un rol muy importante. Yo me voy a permitir contarle una anécdota porque la dijo, no sé si será cierto como en todas las cosas, pero ellos mienten tanto. Pero esta es una santa que se llama Inés López. Para los lanucenses la conocemos. Ella es la madrina de confirmación de mi vieja, vivía ahí enfrente de San Judas Tadeo y tocaba el órgano. Esa fue la imagen, esa mujer que en esa época hacía eso, fue la imagen de la mujer de la resistencia peronista. Fue ahí la que se llevó la bandera ensangrentada, Aníbal, la bandera ensangrentada en el 1955. Habló en todos los actos, hasta habló en el curso nuestro, está grabada, ahí está, en el material. Inés López, un fenómeno. Y un día estábamos hablando y dice, y lo de los bombos hay que discutirlo los lanucenses. Y digo, ¿por qué? Y me dice, imagínate, estaba el cura Altenier en San Judas Tadeo, un cura que está enterrado en Santa Teresa. Lo sacaron en 1955 Altenier y vino Tacheta de Quilmes, lo intervinieron. Altenier era un cura entrerriano que se vino acá y se dedicó a hizo toda una obra de carácter y hizo los Boy Scouts. Y estaba tan metido en el quilombo de los trabajadores, la cosa, que cuando vino el 17 de octubre, consiguieron un camión todo y subió todos los bombos, toda la cosa, y dice, aquí sí, a los bombos no tenemos acá los lanucenses. Así que los bombos estaban en Plaza de Mayo ese día por Altenier. No sé si es cierto, pero está bueno. Que lo desmientan. Además lo dijo una santa. ¿Vos la conocés, Inés? ¿La conociste? Sí, impresionante. Bueno, vos sí la conocés y la amaste como yo, así que no hay ninguna duda. Esa formadora de todos los jóvenes nuestros. O sea, que estaba una crisis de relaciones de fuerza. Cómo se jugaba. Y ahí Perón, en ese golpe militar, da un giro fundamental. La primera cosa que hace el gobierno es intervenir la CGT de los comunistas. El gobierno militar, en junio del 43. Y mete preso a todos que estaban haciendo una huelga, ¿no? Y lo lleva al sur. El secretario general de la carne se llama José Peter. Y lo meten en cana. Y rajan a todo un montón empiezan a perseguir a eso y a los otros no. A los que eran más socialistas, empezaban a hablar. Y bueno, y se produce una huelga muy importante de los trabajadores de los frigoríficos. Y es claro, Argentina, la huelga no favorecía a los ingleses que querían comer. Era contra los ingleses. Estaba cuestionando eso. Entonces había que arreglar, no había que arreglar, qué sé yo. Bueno, hubo una persecución durante el primer momento y ahí entra Perón y asume la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y hay un cambio sustancial en diciembre del 43. En diciembre del 43 él asume y libera a los presos. ¿Te imaginas? Para los dirigentes sindicales
liberó a los presos y los fue a buscar un avión militar y los trajo a la cancha de Dock Sur, donde estaban esperándolo todos los laburantes de los frigoríficos. Mierda. Entró ese tipo ahí, José Peter, y era Gardel, era dirigente del Partido Comunista. Un entrerriano también. No, un entrerriano, cuchillero. Bueno, hay muchos entrerrianos cuchilleros y es verdad eso. Pero ese era uno de los dirigentes más importantes comunistas de la Argentina y que fue ovacionado en ese estadio. Dicen que fueron 2 nombres ovacionados, Peter y Perón. Y ahí empezó un debate, diciembre del 43, porque los comunistas que habían estado en contra de la guerra, cuando eran neutrales, cuando se rompe el pacto Molotov, ¿no? Entre la Alemania y Rusia, y ahí se rompen y empiezan a invadir Rusia, dijeron que había que dejar de ser neutrales e ir a pelear con los Estados Unidos y con Inglaterra. Y empieza una nueva alianza que va a ser la forjadora de la Unión Democrática. Del otro lado estaba ese Perón y los del GO que planteaban la neutralidad y que defendían la huelga. ¿Qué importa? El secretario general del sindicato planteó que había que levantar la huelga. Miércoles. Un tipo que era representativo al mango, ¿no? Que venía de ser sacado por los trabajadores. Y frente a eso se produce una crisis en el sindicato de la carne monumental. Y emergen los sindicatos paralelos. Por eso es un verso esto de que la CGT única, el orgánico, todo eso es mentira. Nos venden eso. El peronismo se gestó con todos los sindicatos paralelos que rompieron con las estructuras tradicionales, no solamente en la Federación de la Carne, también la de la metalúrgico, eso que dicen, ¿no? Los metalúrgicos hicieron otra organización, la Federación Obrera Metalúrgica. Empezaron a construir paralelismo y los paralelos, como lo dice Luis Dollón, que es una investigadora, muestra que ganaban confianza en los trabajadores, no era porque eran nuevos y que no eran porque tenían historia de lucha, que los trabajadores le confiaban, los conocían, no eran los otros que privilegiaban la parte política, estaban discutiendo el mango y abriendo el espacio de ganar. Y Perón abrió una compuerta impresionante. 1944 fue el año de dar. A mí esto me asusta, los peronistas estos que dicen, yo soy conducción, me tienen que dar bola, ¿no? Porque soy yo el que conduce, ¿viste? Se llaman conducción a sí mismos. Es impresionante esto, ¿no? Somos la conducción. ¿De quién? La conducción no se proclama, se ejerce, pero no porque vos lo digas, sino porque los demás reconocen, que es una cosa diferente. Perón construyó un año de dar y dar. Dio durante un año, llamó a los ferroviarios y le dio 1 millón de pesos para hacer el hospital. Le dio a ATE, era la Federación de Obreros y Empleados Estatales, ATE en ese momento, encabezado por Tesorieri. Fuimos a la Plaza de Mayo, así que vos también estabas ahí en esa joda, fuimos a la Plaza de Mayo a agradecer a Perón en el 44 que nos habían dado el convenio colectivo de trabajo, el Estatuto del Empleado Público. Y una cosa que, como yo creo, hay algunos que creen en la casualidad, otros creemos en la providencia, pero a mí me llamó poderosamente la atención. El 17 de octubre de 1944, Perón sanciona el estatuto. No se sabía lo que iba a pasar el 17 de octubre al año siguiente, ¿no? Algunos por ahí sí, pero no. Se sanciona el estatuto del peón rural. Mirá vos. La crisis fundamental del 19 y las confederaciones patronales dijeron que lo que había hecho Perón era terminar con 25 años de estabilidad de la Argentina y que lo que estaba siendo necesario era hacer
lo que había significado aquella semana trágica y lo que había construido durante 25 años. Mirá vos, ahí se partió la Argentina, con el estatuto del peón rural. Y Perón termina diciendo, estos tipos no entienden que este ejército lo que están reclamando es que salgamos a matar 5.000 o 6.000 argentinos para que ellos puedan tener 25 años de nuevo de acumulación. Y este ejército no lo va a hacer. 17 de octubre del 44. Por supuesto que después fue un quilombo. Ya era un maremoto, ¿no? Los laburantes cuando empezamos a ganar vamos por más. Y fuimos. Y la cosa estaba tan jodida que Estados Unidos manda a Braden, embajador de Estados Unidos, y es el que viene a decir que hay que terminar con el fascismo en la Argentina. Porque el ejército argentino seguía diciendo que era neutral frente a la guerra. Brasil había peleado con Estados Unidos. Ahí no. Por ahí yo me detengo mucho en estas cosas. Pero el árbol y los frutos se ven en la raíz. Así que si uno entiende la raíz, va a poder olfatear para dónde van esas ramas y esas flores. Más fácil. Por eso hay que desentrañar ese día sublime donde los trabajadores avanzamos, 17 de octubre. Pero antes Estados Unidos dijo, hay que ir al fondo, vamos a terminar. Y empezó a embretar. Ustedes vieron que yo les comenté que teníamos la línea de tiempo, ¿no? Esta línea de tiempo donde ponemos algunas cosas y ustedes la van a llenar con lo que quieren y lo que creen que también tiene que ver, porque seguro que tiene que ver, que es una línea de tiempo de años. Bueno, yo me tomé el trabajo, es interesante, hacer una línea de tiempo de días, día a día, lo que ocurre entre julio y octubre del 45, día a día. Es impresionante. Una jugada de ellos, una jugada nuestra. Una jugada de ellos, una jugada nuestra. Uno le contestaba al otro, hasta que termina el 10 de octubre de ser detenido a Perón, decirle que se tiene que ir. Y Perón hace eso. Se va, renuncia. Pero pone una condición, que está de acuerdo en aceptar irse si le dejan hacer una despedida por radio. Esto, muchos años después, algunos decían, qué grande este Chávez, ¿no? Chávez lo meten preso, hace el golpe, meten preso y dice Chávez, cuando tiene que levantar la insurrección, dice, yo la levanto, pero quiero decirle a la tropa yo que se tiene que levantar. Y ese día aparece la referencia de la rebelión. Si no la conocía nadie, ese día lo conocen todos. A Perón ese día, el 10 de octubre, lo hizo. Era el día donde se cantaba ni yanquis ni fascistas, peronistas. Esa es la diferencia. Lo otro es después, lo que nos quieren vender. Pero era claro el enemigo. Ni yanqui ni fascista. Peronista. Había una más simple que era Perón Bombón, la galera y el bastón, ¿no? Queremos a Perón. Y es así, eran canciones que tenían que ver con una confrontación y una defensa de Perón. Y él en ese discurso le dice, los trabajadores son los únicos que pueden defender el interés de los trabajadores. Claramente. Dice, yo me voy, pero los únicos que pueden defender son ustedes. Y para que no quede duda, para que no irme mal, les aclaro que les doy un aumento salarial, el aguinaldo y las vacaciones pagas. Bueno, fue una ovación de imaginar, lo llevaron en cana, Isla Martín García, y empezó la rebelión. Una rebelión que va a terminar el 17 de octubre, pero que días antes en La Fotia, en Tucumán, ya estaban armando quilombo.
4 días de paro. En Rosario, 3 días de paro. En Ensenada, lo mismo. Los dirigentes dudaban. El 17 de octubre no había ningún dirigente peronista. A mí eso es una cosa que a veces no lo pensamos. Yo cuando leí el libro de Silvio Pontieri, secretario general de la CGT, en el 17 de octubre del 45, ganamos por un voto la aprobación de la huelga. Fíjate vos, la CGT por un voto convoca la huelga. Ese voto es de Libertario Ferrari, de Atea, y llegó a lo último, lo fueron a buscar, estaba de joda en los bares y se lo trajeron para votar. Cuenta la mala lengua, ¿viste? Pero es verdad, ese era de forja eso. Pero Silvio Pontieri era secretario general de los ferroviarios. Ahora, él, que después fue diputado nacional, que fue fundador del Partido Laborista y que fue parte de toda esa construcción, dice que su primer huelga fue cuando entró como aprendiz en 1916 en los talleres de La Plata. ¿Qué era ese? Ninguno de esos dirigentes eran todos. Dominich era socialista y fue el que dijo el primer trabajador a Perón en el 44 cuando lo llevó a los ferrocarriles de Rosario y dijo, este es el primer trabajador, así nos está dando todo. Y era socialista. No había peronismo, había un reconocimiento a alguien que había dado y que se había jugado y que tenía un horizonte. Por eso los peronistas que piden, denme en bola porque yo conduzco y no dan nada. Hay que creerle sin dar nada. No. Primero que den, después creemos. Eso es así. Y ese 17 de octubre se produce más por la rebelión y aprete. Y empieza la rebeldía. El confederal de la CGT gana por un voto la aprobación del paro. ¿Para qué día convocan? Para el 18 de octubre. Salían a la mañana del 17 de madrugada, ¿no? La CGT convoca para el 18. Salían de la CGT, de la reunión, iban a caminar. Miguel Gacera tiene un dirigente sindical muy bueno. Dice, bueno, los muchachos se equivocaron por un día, pero por lo menos iban para el lado que jugaba la historia. Así que dentro de todo no eran del enemigo, jugaban para ahí. Tenían dudas. Es más, la declaración de los compañeros no dice la libertad de Perón, dice la libertad de los detenidos. Porque Perón era militar para muchos. Había mucho debate, mucha discusión, se creía, no se creía. Ahora, era toda esa fuerza se gesta el 17 de octubre, que es la irrupción de los trabajadores que venían ganando durante un año y pasaron por encima de todo, el 17 de octubre. Yo aconsejo que se lea eso, ¿no? El subsuelo de la patria sublevado, claro que sí. No eran los negros inútiles, yo estoy en contra de eso. Además, ahora que hay compañeros de las provincias, vieron que yo no digo interior, ¿no? Después de aprender historia del movimiento obrero, no digo más la palabra interior. Y le digo a mis compañeros de capital, que es una vergüenza que digan de interior. Y a los compañeros de la capital de cada provincia, que hablan del interior del interior. Cuando uno dice el interior, está hablando desde el exterior. ¿Dónde se ubica? Esa es la concepción donde nos educan. Son localidades, provincias, ciudades, barrios, tenemos nombre y apellido. Y dicen, no, lo del 17 de octubre eran todos negros del interior, cabecitas negras que no sabían qué hacer. Suponete que eran todos jóvenes, bueno, no, acá, por lo que veo, mucho rubio de ojos celestes, estamos, ¿no? Porque eso es lo que somos. Pero además es una ofensa a todos los compañeros de las provincias, porque la Patagonia rebelde, qué bracho, la pelea esa que vimos recién en Misiones, la masacre de Oberá, la huelga de las maestras, todas las que podemos decir de Mendoza, fueron en todo el país. La clase trabajadora es una sola, la FOTIA estaba haciendo las peleas más importantes. ¡Qué negrito! Clase trabajadora consciente que dijo, acá estamos, y empezó un quilombo.
Al otro día dice que se juntan varios dirigentes de la CGT, entre ellos, y dicen, ¿qué hacemos ahora? Y ahora hay que... Porque sacan a Perón, y Perón dice, renuncio y voy a las elecciones. Y empieza un proceso electoral. Y dice que fundó un partido. Y se fundó el Partido Laborista. No existía el Partido Justicialista. El Partido Laborista. Y el Partido de Orientación Radical. Porque el sector radical, el vicepresidente fue radical. Perón enganchó a un radical. Se lo ofreció a Sabatini, pero no quiso ir Sabatini con Perón. Perón iba por mucho más, iba por la Argentina, pero no quiso, especuló. Y un grupo de jóvenes liberales, Partido Liberal, pero el partido real fueron el Partido Laborista. Ahora tenemos dudas si nos afiliamos al sindicato, al partido. El Partido Laborista tenía un estatuto en ese momento donde los trabajadores no podíamos afiliar y el sindicato se podía afiliar. Si el sindicato en el Congreso, en la Asamblea, resolvía la afiliación, se afiliaba al partido. ¡Mierda! Era contra que autonomía. Y además la pelea fue en todo el país, donde los locales sindicales fueron el núcleo central de la pelea electoral. Y se ganó las elecciones y empezó un proceso extraordinario. Un proceso que termina... ¿Qué hora es? Perdón. 7:30. Bueno, sí, tengo un poquito más todavía. Porque viene dulce. No, porque viene... Esto es impresionante. 1950, 100 años de San Martín. Esto lo sacó el gobierno. Cuenta la historia de la Argentina, lo que se construyó en toda la historia argentina donde vienen los pueblos originarios. Es reconocer lo que somos. Es la historia de cómo estábamos. Mirá vos qué mapa, ¿no? No dice, no renuncia a lo que significa ese proyecto. Y cuenta vale la pena, miren esto. La empresa que se construyó, Elma, Barco, ¿cómo puede ser? Yo aprendí en la dictadura con un tipo que me enseñó todo, que está el hijo acá, y que para mí fue mi maestro, Cayo Ayala. Ese tipo a mí, tu viejo, me enseñó que somos una isla. ¿Escuchaste? Que la Argentina es una isla. Yo digo, vete, me está cargando una isla. Sí, el 92% de las mercaderías que salen y entran de la Argentina lo hacen por mar, como si fuéramos una isla. Pensar en eso es pensar que esto es oro. ¿Cómo vamos a regalar una empresa que en la navegación, en vez de ser nuestra, sea inglesa, japonesa, china? Si ahí está la fuerza, la pesca, el mercado. Es impresionante. Este libro se hizo y es una recopilación de todo, área por área, vale la pena, provincia por provincia. Yo ahí hice uno chiquito, La Nación Argentina, que se saca en el 50, y está la explicación muy linda. Tenemos también, por el esfuerzo de los compañeros encabezados por Graciela en la biblioteca, que ustedes pueden ver todo este libro digitalizado, y a los compañeros de las provincias les digo, este libro, lo mismo que todo el fascículo 2, porque estuvieron trabajando esta semana. Merece un aplauso que haya... que la vaya así que podemos ver eso, pero eso es fuimos una nación. La Constitución del 49, los derechos de la niñez, de la ancianidad, los derechos de la autonomía, los recursos naturales son propiedad inalienable del pueblo argentino. Mierda. El Pacto de Olivo dice que nos convertimos en 24 emiratos. Cada gobernador es el responsable de dar el negocio de los recursos naturales como si fueran propios. Chau Argentina. De Nevares fue el único que renunció porque dijo acá se acabó la nación argentina y se fue de la constituyente. Lo votamos
no yo en Neuquén, pero hice campaña por De Nevare, y dijo, yo no puedo ser cómplice de la entrega de la nación, se acabó la nación argentina, está en discusión si somos una nación o no, está en discusión, porque además nos tergiversaron durante la década del 90 con Menem, después tergiversaron los radicales con de la Rúa, con la Alianza, pero después el pueblo votó argentino, votó a Macri. Están con disputa si somos una nación o no. Si queremos, yo a esta altura creo que somos una plurinacionalidad, mucho más que una nación. Somos una plurinacionalidad. Hay 36 naciones originarias y muchos más que han vivido. Lanús, hace pocos días se conmemoraba el genocidio armenio y tenemos una comunidad que ha construido en Lanús todo un desarrollo impresionante. ¿O no son parte de nosotros? Esta integración de la plurinacionalidad. Hay que abrirse a eso. Claro que es una pelea. Fuimos una nación durante 10 años. Vale la pena, véanlo, porque es impresionante. Está todo explicado. Y una de las cosas que aprendí, que es muy importante para mí, que no está y que vuelvo a decir de la historia, por eso hay que buscar, que buscar. Te lo ocultan, la escriben los que ganan. Un día me peleé, no voy a decir con qué públicamente, porque yo dije, es mentira eso que a Perón no le hacían paro. Porque hay gente peronista que dice, no, a Perón no le hacían paro. Yo estudiando, descubrí, gracias a estas investigaciones, tan nombre por nombre, que la mayor cantidad de paros en la historia y movilizaciones en la historia argentina fue del 45 al 50. Yo dije, ¿cómo puede ser? La mayor cantidad de paros. La segunda etapa donde hubo más paro fue de Irigoyen. ¡Epa! Yo había vivido el 30 de marzo, el Cordobazo, lo heroico de las luchas heroicas frente a la dictadura, pero masivo. Fue en la época de legalidad. Nuestra clase busca legalidad. Nuestra clase busca masividad. Quiere democracia. Quiere abrir. Por eso los compañeros van y pelean. Porque no hay otra forma. El enemigo es tan poderoso que si no estamos todos juntos, nos pasan por encima. Hubo que pelear para esta Constitución del 49. Hubo que pelear. Y el otro día, recorriendo la Biblioteca Sarmiento, en Alsina, me encuentro con los pibes ahí y le digo, mira, yo busco elementos, no tienen ustedes. Y dice, no, pero tenemos esto, fíjate. Y resulta que el aguinaldo lo había aprobado Perón en el 45, al final del 46 se aprueba el aguinaldo. Ahora resulta que tenían en Alsina una huelga de 27 días en Campomar para que le pagaran el aguinaldo. Estaba Perón, pero Campomar no le pagaba el aguinaldo. Si no había quilombo, no le pagaba. Los tipos no te pagan lo que te corresponde si no estás organizado y en condiciones de luchar. Es así de simple. Por eso en el último aprobación del intendente, que fue el plan de que viste que están entregando todas las casas, Lanús está haciendo un plan de entrega total, hacen corredores en todas las avenidas que pueden construir los edificios, sacaron a Madariaga, a la calle Madariaga. ¿Sí sacaron a la calle Madariaga? O sea, todas las avenidas de Lanús se puede construir todos los edificios. Madariaga también estaba, ahora la sacaron. ¿Por qué la sacaron? La verdad que tenemos que hacerle un reconocimiento a los compañeros. Porque en la calle Madariaga desde hace un año se formó la organización Vecinos por Barrios Sin Edificio. Y armaron un quilombo tal que terminaron en la puerta del Consejo Deliberante y nosotros defendiéndolo, y los tipos para sacar la cosa le dijeron, les anulamos los de ustedes. Total, mañana lo volvemos a reventar, no tienen problema, ellos tienen tiempo, pero avanzan. Quiere decir que si no peleás, no te da.
Es así de simple. Entonces, del 45 al 50 fue impresionante. Yo digo, hemos hecho cosas maravillosas. Hasta una constitución del Chaco, de los trabajadores. Una constitución donde la Cámara elegían diputados los partidos y la otra mitad la elegíamos los trabajadores. O sea, los trabajadores teníamos 2 votos, como partido y como trabajadores. ¿Sabías vos eso? No, ¿quién te lo va a enseñar? Y el gobernador del Chaco era Diade. ¿No se está escuchando? Yo me entusiasmo, ¿qué querés? Dije Evita y se rompieron los relojes, ¿viste? Es así de simple. Pero es maravilloso. ¿Se escucha ahora? ¿Ahora se escucha? Bueno, eso. Santa, por favor. En todo ese tiempo empezó una disputa. En 1950, después de la Constitución, se produce el Congreso de la CGT. Un congreso que si nos fijamos, yo puse cómo crecimos en el cuadro de afiliaciones. Fíjense, 45, 48 y 50 en la rama industrial, en la rama transporte, en servicio, cómo creció la organización. No es verso. El poder se organiza. Si no tenemos miles y miles de trabajadores conscientes y organizados, por eso vale la pena que haya que pelearlo. No, sí es lo mismo, son todos iguales, cagaste. No es así, hay que pelear. Mirá la diferencia, de 504 veces más. Ese movimiento obrero en el 50 llega a un congreso en donde discute si sigue siendo la CGT autónoma o si forma parte del movimiento peronista. Fue un congreso muy difícil, ¿eh? Yo no quiero mentirles, pero ahí están los números. Se votaba por número. Salió 1.800 contra 1.700.000, 1.800.000 contra 1.700.000. El convertirse en parte del gobierno. Un debate muy difícil. 1950, la autonomía. Hasta el 50, la CGT fue autónoma. En el 50, dejó de ser autónoma. Por decisión de los trabajadores. ¿Cómo no iban a...? Imagínate vos, con todo lo que le habían dado, con todo, es para entenderlo, ¿eh? ¿Te imaginás? Si nosotros estamos en la intendencia, Claudia, me imagino que si agarramos la cosa vamos a resolver todos los temas de un día para otro. Si labura, si se transforman en los trabajadores de la comunidad, si no, le vamos a dar. Pero, en realidad, si los trabajadores quieren, ¿cómo no lo vas a entender?
Pero ahí y se empezó a construir una burocracia importante, ¿eh? Y se empezaron a despegar los dirigentes de los trabajadores. Hay que leer a Jauretche y a todos los dirigentes sindicales que decían de lo que pasaba con esa dirigencia. Era más importante. Total, estaba Perón que manejaba a los trabajadores, ¿no? Si teníamos a Perón, no hay problema, es él el que le explique la cosa. Pero la revolución que hizo Perón fue haber hecho las comisiones internas de fábrica. Las comisiones de fábrica. Lo más revolucionario que hizo el peronismo. Ahí está el núcleo central. Es más, en el 55 le pegaron a la cúpula y las comisiones generaron la resistencia. En el 76 nos pegaron a las comisiones internas. Desaparecieron algunos dirigentes como Di Pasquale, como fusilaron a Santillán, o a algunos dirigentes nacionales, pero la mayoría de los dirigentes nacionales lo dejaron. Cavalieri sigue estando. El ejército tomó algunos, ni que lo diga la UOCRA. Tuvieron una discusión distinta, le pegaron a las comisiones internas. Hoy el 83,7% de la última encuesta del Ministerio de Trabajo, las empresas no eligen delegados. Y es la clave de la pelea de la CTA, libertad y democracia sindical. Ese verso de allá arriba, pero de comisiones internas ni de casualidad, porque ahí está el poder donde se genera la riqueza. Eso lo hizo Perón. Fue lo más revolucionario y lo que permitió que en el 52 empezara la rebeldía de nuevo. 53, 54 se da una pulseada y empiezan los paros porque hubo un acuerdo de precios y salarios para que no aumentaran, porque había que controlar la inflación. Inflación. Yo no sé por qué se dice inflación, en realidad es aumento de precio. Pero claro, si vos decís aumento de precio, te pones a controlar los precios y listo, o a descubrir por qué aumentan, pero inflación, entonces ahí meten un montón de cosas. Pero el 54 empezaron a pelear los trabajadores y empezaron las huelgas. Le pusieron en el 53 una bomba en la Plaza de Mayo, ¿no? Un tipo que hoy tiene una estación de subte, Carranza, ¿no? Ministro de Defensa fue, después de recuperar las instituciones constitucionales, uno de los tipos que puso una bomba en la Plaza de Mayo. Después bombardearon, porque los trabajadores empezaron a pelear. Es cierto que había un montón de sectores de la iglesia que estaban enojados por el tema del divorcio. Como se enojaron ahora, no pasó nada, no hubo un golpe. Se aprobó el divorcio y no pasó nada. Hubo golpe por ese poder de los trabajadores, por eso le pegaron ahí. Hubo golpe porque empezaba de nuevo a haber paros y movilizaciones. Y en el 54, Perón, como única alternativa, trató de hacer el acuerdo de el Congreso de la Producción y el Trabajo, no sé si les suena, lo junta, y la CGT, yo quiero que lo lean, si me perdonen, pero lo tienen que leer alguien que lea bien. Yo lo tenía que haber marcado antes, ¿viste? Para llamar al acuerdo, el último intento, la CGT y la CGE, la Confederación General Empresaria. ¿Quién puede leer? Que con fuerza, a ver. ¿Qué página? Esta. Esto es lo que dice.
Volvamos. Prueba a ver. Las comisiones... ¿Ahora sí? Listo. Las comisiones internas han mostrado repetidamente no comprender cuáles son las precondiciones para una eficiente gestión de las empresas, y su actitud constituye uno de los principales obstáculos que traban la organización racional de la producción. En forma arrogante, han apropiado arbitrariamente el derecho a aceptar o rechazar las propuestas que hacen las gerencias de las empresas con relación al cambio de métodos, al incremento de la velocidad de las máquinas, a la eliminación de las tareas innecesarias. Rechazan la validez de las sugerencias que hacen para reducir personal, incrementando la productividad, introducir un mayor control sobre las tareas, etc. Aún en aquellos casos en los que dichas sugerencias no impliquen un aumento en la carga de trabajo de los empleados. Es de público conocimiento que algunos sindicatos se oponen sistemáticamente a los esfuerzos de las empresas por aumentar la búsqueda de nuevas vías para incrementar la riqueza de la nación. Y están acá hoy, ese es el problema. Por ejemplo, se niegan a permitir un sistema de salarios ligado a la productividad individual Sí, ya terminamos. Pero esto es lo más importante. De los trabajadores o de una racional distribución de las tareas. En la actualidad, los sindicatos no han tomado conciencia todavía de los comportamientos más adecuados en la vida de las empresas. En consecuencia, no podemos contar con su colaboración para promover en el personal las actitudes más deseables. No hay duda de que en el año 54 fue el desarrollo de las contradicciones más fuertes del proyecto peronista. Eso lo escribo yo. Eso ya lo escribo yo y está en el libro. Eso lo dijo el de la UIA. Un aplauso para Lucero. ¡Qué grande! Sí, página 40. Pero lo más, ustedes vieron, ¿no? Es impresionante. Por eso digo que a veces cuando uno tiene duda de si está haciendo bien las cosas, tiene que pensar qué dice el enemigo. Es una orientación. Eso lo tienen claro. Tu viejo me enseñó otra cosa. Y lo traemos acá yo por algo. Es muy interesante, sobre todo para los militantes y para los que hoy tienen mi edad. Me dice, Dios me dé salud para que el día que empiece a dejar de creer que no se puede, me vaya silbando despacito para casa y no le diga a los más jóvenes que no se puede. ¿No? Es impresionante. Y él, el que me dijo eso, me dijo, Víctor, tenemos que pensar, cuando nos sentamos con ellos, tenemos que pensar mal, tenemos que pensar muy mal, porque estos tipos piensan mal, pero muy mal. Y cuando nos estamos yendo, tenemos que acordarnos de que nos quedamos cortos. Es impresionante. Eso es sabiduría, esa es la clase, eso es lo que aprendemos. Eso es lo que hizo que en el 45 no hiciéramos lo del 19. Agarramos y nos juntamos con la Fuerza Nacional, fue distinto. Claro que éramos una clase. ¿Era una clase pero que tenía desconfianza? Sí, tenía desconfianza, pero aprovechó la oportunidad y nos permitió vivir los 10 años de felicidad más grandes. Y por eso vino el golpe. No vino por el divorcio o por la quema de las iglesias, que habrá que ver quién las quemó. No estoy defendiendo eso, por supuesto. Pero lo que tiene que ver es porque se estaba en juego quién era el que manejaba la soberanía de la comunidad. Soberanía plena. Independencia económica, soberanía política y justicia social. Éramos una nación y fueron 10 años de felicidad. Y esos 10 años de felicidad fueron tanto que ahora, a 70 años, todavía seguimos rompiendo las pelotas hasta que terminemos volviendo a esos 10 años de felicidad. Gracias. Bueno. Vamos a hacer un paréntesis. Los compañeros que están en las provincias
Acuérdense en eso de la provincia y sobre todo los capitalinos de cada provincia que hablan de los del interior, ¿no? O los de la víctima que dicen, nosotros somos el interior, ¿viste cómo es? Bueno, muchas palabras hay que cambiar, conceptos. Pero además de eso, acuérdense, ahora van a discutir a los lugares. Acuérdense de la biblioteca para encontrar los textos, pero además, el martes que viene no vamos a hacer presencial, vamos a hacer un Zoom con todos los compañeros que están participando del país. Por lo menos vamos a hacer un encuentro con todos. Bueno, lo vamos a ver con cuadradito, ¿viste? Eso es así, es así, pero nos vamos a ver todos. Y en ese abrazo virtual, que por ahí a fin de año, ¿viste? Ya que están haciendo tanto esfuerzo los compañeros de ATE acá en la Secretaría de Formación, por ahí terminamos en un asadazo ahí con todos los compañeros de todas las provincias, para festejar. Así que, compañeros, hasta el martes que viene y nosotros podemos hacer un paréntesis para charlar después lo que escuchamos. Gracias.